La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. La Biblia, la gloriosa verdad de Dios, dirigida especialmente a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hemos hablado sobre 6 conferencias sobre ese interesante versículo y quiero hablar sobre la 7ª conferencia respecto al versículo 4. A la luz de las Santas Escrituras, podemos contemplar ciertamente la queja de Dios con esa iglesia. Has dejado tu primer amor. Asimismo, muchos televidentes, muchos cristianos, muchos hijos de Dios se han apartado del Señor, aman a Dios según ellos, pero no le sirven como debieran de servirle. Se congregan de vez en cuando, aparecen muchos de estos creyentes solo para Navidad, solo para el Día de Acción de Gracias, para el Día de las Madres o el Día de los Padres. Aparecen para el día 24 o el día 25 de diciembre. O aparecen en bodas, en cumpleaños, pero de allí no se les ve. La razón es que viven en su segundo amor. Pero ese segundo amor es muy peligroso, es destructivo. El apóstol le habla a la iglesia que está en Tesalónica, me refiero a Pablo, dirigiéndose a los tesalonicenses. Creyentes fervorosos, creyentes dinámicos, creyentes que también eran tan firmes en todas las cosas que habían recibido de parte de Pablo, es decir, fieles en todas las instrucciones que este hombre de Dios les había dado, al igual que Timoteo y otros siervos de Dios. Por ejemplo, en la primera carta, en el capítulo 4 de Tesalonicenses, verso 12, Pablo dice: he estado orando por ustedes a fin de que se conduzcan honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y en la segunda carta, en el capítulo 1, verso 3, segundo de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 3, el apóstol dice: debemos siempre dar gracias a Dios por cada uno de ustedes. Debemos dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno de dar gracias a Dios por ustedes. El apóstol se sentía incentivado a dar la gloria, la alabanza a Dios por la fidelidad constante de estos tesalonicenses. Ellos vivían en el primer amor, no estaban en el segundo. Por cuanto vuestra fe va creciendo, el amor de todos y cada uno de vosotros abunda. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Notemos el versículo 4 de ese mismo capítulo. Por tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia, por vuestra fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Todo esto lo hacían porque vivían en el primer amor. Según el verso 5, esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecían porque amaban a Dios entrañablemente en sus corazones, con grande sinceridad.
eran entregados al servicio de Dios. No importaba las burlas, los azotes, las cárceles, que les confiscaran las cosas, que los arrastraran, los apalearan, los apedrearan. Sufrían, pero estaban felices, estaban contentos. ¿Cuántos creyentes que me escuchan se encuentran ciertamente amando a Dios, pero en segundo plano, en el plan B? Es decir, sirven a Dios a medias y algunas veces ni a media. Se han apartado del verdadero amor. Ya no oran, ya no testifican, ya no reparten tratados. No se aman, sino que murmuran, critican, se comen unos a los otros. Por eso se sienten tan mal, amargados, tristes, porque han pasado al segundo plano. En el segundo plano no sienten la presencia de Dios, aunque oren y ayunen, no sienten la presencia de Dios hasta que se arrepientan con todo el corazón. Ahora bien, el apóstol Pablo ha estado encomiando a los tesalonicenses, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, le dice Pablo a los tesalonicenses, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, cuando nuestro Señor se manifieste en llama de fuego para dar ciertamente retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de vuestro Señor Jesucristo. Entonces, los cuales ellos sufrirán pena de eterna perdición, serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Aquellas gentes que no se disponen a amar a Dios sobre todas las cosas, caen en el peligro de ser totalmente apartados para siempre, eliminados para siempre. No permita que Dios lo aparte y lo haga a un lado. Conságrese con todo el corazón y sírvale con toda integridad, porque los cuales sufrirán pena de eterna perdición serán incluidos serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, dice Pablo en 2 de Tesalonicenses 1:9. Y en esa misma carta dice que cuando venga aquel día para ser glorificado Jesús en sus santos y ser admirado de todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Es decir, que cuando estamos en el primer amor, sirviendo a Dios con integridad de corazón, entonces en ese tiempo seremos completamente tomados en cuenta para vida, para esperanza, para consuelo, para recibir nuestro santo galardón. Y por eso Pablo dice, cuando venga aquel día glorioso para ser glorificado Jesús con sus santos y ser admirado de todos los creyentes, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Dios ciertamente está interesado que permanezcamos en el primer amor, que lo amemos, que lo honremos con toda sinceridad. Según vemos en la palabra de nuestro Señor Jesucristo, en la carta segunda a los Tesalonicenses 1:12, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo.
Entonces, cuando permanecemos en el primer amor, todas estas bendiciones las recibimos. Pero cuando no, entonces perdemos todas estas riquezas. Todas estas promesas se echan a perder. No es que las promesas se pierdan, sino que nosotros perdemos las promesas cuando somos desobedientes. Pero en nuestra lealtad las conquistamos. Están ahí disponibles para nosotros. En Hebreos capítulo 6, verso 11, comenzando con el verso 10. Hebreos capítulo 6, versos 10 y 11. El apóstol Pablo dice claramente que cuando usted y yo trabajamos con lealtad, con firmeza, con pureza de corazón y no vemos los problemas de la derecha ni de la izquierda, ni los problemas que están atrás, sino que miramos al blanco que es Cristo y estamos atentos a su voz, a su llamado, entonces somos bendecidos y prosperados. Hay muchos creyentes que ya no trabajan por la causa de Cristo. Están tan enojados porque los ponen a repartir tratados, evangelizar, atender servicios de hogar. Y comienzan a decir, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Y por esa actitud blasfeman, pisotean el nombre de Dios. Y por dar lugar, dar cabida a los espíritus inmundos, es decir, por causa de su desobediencia, por sus murmuraciones, dan lugar al pecado y a los demonios, dan lugar al diablo para que los haga pedazos. Pero cuando la persona está en el primer amor, sabe que será recompensado. Porque en Hebreos capítulo 6, verso 10 y verso 11 en adelante, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Es decir, habiendo servido a los creyentes santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, dice Pablo, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el día de la plena certeza de la esperanza. En Hebreos capítulo 6, verso 12, se nos dice a fin de que no se hagan perezosos, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Deje de ser impaciente, deje de ser perezoso, vuélvase al primer amor que es en Cristo Jesús. Y entonces todas las riquezas de bendiciones se activarán en vuestro favor. Entonces, ¿qué significa haber dejado el primer amor? En Apocalipsis capítulo 2, verso 14, se les dice claramente, pero tengo unas pocas cosas contra de ustedes, que toleran a los que retiren la doctrina de Balaam. Es decir, es tan peligroso aceptar doctrinas que no concuerdan con la verdad completa. Y el Señor dice, yo tengo cosas contra de ustedes, porque están aceptando falsos maestros, están recibiendo falsos instructores de la Biblia. En Apocalipsis 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, enseñe, seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Todo esto viene cuando uno pierde el primer amor. No tiene el poder, la gracia de poder discernir lo que es verdadero y lo que es falso. En Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 17, notemos el comportamiento de aquellos que están en el segundo amor. Le dice el Señor a Juan, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, así se presenta el Señor a esta iglesia.
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Así se presenta a esta iglesia el Señor. El principio de la creación dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Eso es vivir ciertamente en el segundo amor. No se es frío ni es caliente. Se mantienen tibios. Y el Señor dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. No habían sido todavía vomitados. El Señor les está advirtiendo que si no arreglan su estado espiritual, que si no se volcan al primer amor, entonces vivirán tibios. Y la tibieza no la puede tolerar nuestro Señor Jesucristo. Los vomitaré de mi boca, dice él. Porque ustedes dicen: yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. ¿No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? Esta es la situación de muchos hijos de Dios, que se creen tan ricos, ricos en Biblia, pero no la obedecen. Ricos en tantas cosas, pero realmente en su campo de acción están tan pobres. No pueden ver más allá de las grandezas que Dios tiene para ellos, porque los ha cegado su propia tibieza, los ha cegado el vivir en segundo amor. Entonces ellos dicen: soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Yo no necesito ir a una iglesia. Yo no necesito que un pastor me enseñe. No necesito ningún evangelista. Eso quiere decir que están ricos, se han enriquecido, de ninguna cosa. Por supuesto, dicen ellos, tienen necesidad. Pero Dios responde a ellos y les dice: ¿no saben ustedes que son desventurados, es decir, desdichados? Son miserables, pobres, ciegos y desnudos. Entonces, ¿qué debemos hacer para evitarnos este problema? El Señor sigue diciendo: compra de mí oro refinado en fuego, para que seas rico. Compra colirio del que yo vendo, para que veas. Y compra ropa de la que yo vendo, dice el Señor, para que no se vea tu desnudez. Entonces, de esa manera serás dichoso, serás bienaventurado, serás prosperado. Qué lindo es saber que Dios realmente se encarga de prosperarnos y de bendecirnos. Muy bien, así hemos terminado con el versículo 4. Ahora continuamos con el versículo 5. En ese interesante pasaje: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Estamos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Es interesante prestarle atención y meditar en ese pasaje bíblico. Entonces, el vivir sin el primer amor es vivir caídos. Y la solución de estar caídos es arrepentirse. La segunda cosa que hay que hacer es hacer las primeras obras. Entonces, ¿por qué hay gente que se arrepiente? Ya me arrepentí, pero no siguen haciendo lo correcto. Como el borracho cuando es apaleado y amanece todo moreteado. Dice: no vuelvo a tomar. Pero tan pronto se recupera, ¿dónde está otra vez? En la cantina. Otra vez vomitado, tirado en las cunetas.
todo mosqueado, pero dijo que se arrepentía. Se metió a tremendos problemas con otros por andar borracho. Fue a parar a la cárcel y dice, nunca jamás vuelvo a tomar. Me arrepiento de haberme echado mis tragos. Pero salido de la cárcel vuelve a la misma andada. Ese es un arrepentimiento del diente al labio. Mas el Señor no quiere ese tipo de arrepentimiento. Le dice, recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. Marcha haciendo lo correcto. Pues si no obedeces, vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieses arrepentido. Es cosa seria, es pérdida total el no hacer caso. Debemos de ser obedientes. Según Apocalipsis capítulo 2, verso 5, está la palabra clave. Recuerda por tanto. Recuerda dónde fue que fracasaste. Recuerda cómo fue que fuiste a la desgracia. Recuerda cómo es que te alejaste de mí. Arrepiéntete entonces y vuelve otra vez a hacer las primeras obras. Jeremías 18:1. Nos echamos a perder como vasija, como barro en las manos de nuestro Dios. Pero Dios tiene grande misericordia. Le dice Dios a Jeremías en el capítulo 18, verso 2. Levántate, vete a la casa del alfarero, ahí te haré oír mis palabras. Jeremías, tan obediente, dice que descendió a la casa del alfarero y aquí él contempla que él trabajaba sobre la rueda. Él lo está observando todo lo que está haciendo ese hombre donde Dios lo mandó a observarlo. Y dice que este hombre estaba haciendo una vasija y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su propia mano. Volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Pensemos en eso. El gran alfarero es nuestro Dios. El barro somos nosotros. Mientras Él nos está moldeando, nos desquebrajamos. Lo que Jeremías observa, que el alfarero no se pone colérico, no agarra el barro que se le echa a perder y dice, qué miserable. No dice eso, sino que con la misma pericia de amor y de ternura, lo amasa, lo prepara mejor y hace una nueva vasija. Entonces, cuando el hombre de Dios, el profeta auténtico llamado Jeremías, observa aquello, que volvió del mismo barro a hacer otra vasija según le pareció hacerla. Viene la palabra de Jehová a Jeremías diciendo, dile a mi pueblo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Es decir, que si te encuentras desquebrajado, caído, derrotado, permítele al alfarero que se llama Dios, o sea, nuestro Salvador Jesucristo, que Él tome tu vida y la vuelva a ser de nuevo. Porque dice claro, yo puedo hacerlo. En un instante hablaré contra pueblos, dice Dios, contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, dice Dios, yo me habré arrepentido del mal que había pensado hacerles. En un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Dios está dispuesto a edificarte, a volverte a plantar. Deja que lo haga por ti. Tal vez tú digas, he perdido toda la fe.
debes de decirle a Dios que te dé fe para tu restauración. De Él procede todo. Debes aceptar entonces la gracia de Dios para tu favor. Porque Dios dice, en un instante hablaré de la gente del reino para edificar y para plantar. Pero si hicieres lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Esto es importante prestarle atención. No debes de dejar que esta palabra se vaya al piso, porque Dios dice claramente que si no se le presta atención, no oyendo su voz, Él se arrepentirá del bien que había determinado hacer. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, le dijo Dios a Jeremías. Y esa misma palabra está dictada para los que me están escuchando hoy mismo. Así dice Jehová: he aquí que yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, esta fue la respuesta del pueblo de Israel. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Se da cuenta la respuesta del corazón endurecido. Cuando el hombre se aparta del primer amor de Dios y va en el segundo plano, no quiere obedecer, no quiere oír, no quiere atender a Dios, no quiere el cambio. Y entonces Dios dice, por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosas semejantes? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, en objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará, meneará la cabeza, diciendo, ¿cómo le fue a estos ingratos? Como viento solano los esparciré delante del enemigo, dice Dios. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Entonces, queridos televidentes, no vivas en el segundo amor, vive en el primer amor. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.